Venezuela, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó hoy como presidente interino, mientras el gobierno de México anunció que no prevé alterar su relación con aquel país sudamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Organización de Estados Americanos y otros países reconocieron y felicitaron a Guaidó tras su autoproclamación. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense. Aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún existen problemas de desabasto de combustible en entidades como Nuevo León y Jalisco debido a las afectaciones que sufrió el ducto de Salamanca. Aclaró que no se trata de algo personal o contra algún estado del país. Y aquí en la Ciudad de México, el Congreso capitalino solicitó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, celebre un convenio con el gobierno del estado de Hidalgo a fin de proporcionar apoyo y protección a los menores víctimas de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que este miércoles 23 de enero se queden con nosotros porque hay muchísima información. Y es que mire, mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había decidido pues una política exterior de no intervención ante lo que estaba sucediendo en Venezuela, bueno, pues el día de hoy las propias noticias, los propios sucesos, la propia política interna del país sudamericano ha obligado a pronunciarse a los demás países, incluido México. ¿Cuáles son las implicaciones de esta autoproclamación de Guaidó? ¿Cuáles son las implicaciones en el hemisferio, por supuesto en el hemisferio norte también y en toda Latinoamérica? Bueno, de eso estaremos hablando aquí en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. No sin antes, por supuesto, hablar de los problemas domésticos, como se les llamaría así, de política interna. Me refiero al combate al huachicoleo. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Vianey, muy buenas noches. Un gusto saludarte, también al auditorio. Quédense con nosotros, tenemos toda esa información y más. Así es, pues ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. En Venezuela, ante una multitud de seguidores en Caracas, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente interino para buscar la salida del poder de Nicolás Maduro. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Ante esta autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el gobierno de México informó que hasta el momento no se prevé un cambio respecto a la política con el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La Organización de Estados Americanos y otros países reconocieron y felicitaron a Guaidó tras su autoproclamación. Quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. En tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que los militares no aceptarán al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Expresó que los soldados de la patria no aceptarán un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses y menos autoproclamado al margen de la ley. Decide el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. En este día histórico de reafirmación de la soberanía, afirmar la nota diplomática, dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela.
En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún existen problemas de desabasto de combustible en entidades como Nuevo León y Jalisco. Sí, estamos con problemas de desabasto en Monterrey, en Reynosa, se está atendiendo porque nos están sacando de operación 2 ductos. En el caso de Monterrey, ayer creo que les dije que nos sacaron 4 veces el ducto de Salamanca a Guadalajara, o sea, 4 veces. Entonces, a pesar de eso, ha ido mejorando el abasto a Jalisco. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha informado que la tarde de este miércoles desafortunadamente falleció uno de los heridos por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, quien era atendido en la unidad médica de alta especialidad en Lomas Verdes, Estado de México. Con este deceso son ya 96 las víctimas por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos el pasado viernes. El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, celebre un convenio con el gobierno de Hidalgo a fin de proporcionar apoyo y protección a los menores víctimas de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan. Garantizar de manera complementaria o subsidiaria que las y los menores de edad víctimas de la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuenten con todo el apoyo necesario. Es lo menos que podemos hacer en estos tiempos en lo que debe existir son los lazos de comprensión, empatía y solidaridad en el dolor que inundan a muchas familias mexicanas. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a los responsables del sistema público de radiodifusión y televisión del Estado mexicano. Se va a crear este sistema, se va a coordinar todos los medios para que haya una orientación editorial que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, aún siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado. No va a haber injerencia en la información que se transmita. Van a tener estos medios absoluta autonomía. Anuncia el Ejecutivo Federal que firmará un decreto para abrir al público el contenido de los expedientes del que fuera el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. También reconoció que tardará en disminuir la incidencia delictiva en el país. Y advierte el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, que ampliar la influencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública es un riesgo para la democracia. Expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, aún en estos ámbitos, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político. Si se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil. En información de los estados, la Comisión Permanente del Congreso Capitalino exigió al alcalde en Coyoacán, Manuel Negrete, detenga de manera inmediata la entrega de tinacos en la demarcación. Desde esta tribuna
hacemos un llamado al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para hacer conciencia con el contexto de esta cuarta transformación y que tenga claro que ya no existe espacio para viejas prácticas de hacer política. Hoy todas y todos nos encontramos ante el escrutinio público. Anuncia el gobierno de la Ciudad de México la creación del Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia en México para terminar con el uso discrecional y clientelar de los programas sociales. Va a haber una nueva normatividad para las acciones institucionales. Ya no se va a permitir esta repartidera de despensas, de tinacos, de etcétera, etcétera, a partir de una compra del voto, una clientela política. En Michoacán, además de bloquear las vías del tren, integrantes de la CENTE mantienen tomadas 34 alcaldías. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estos bloqueos son un problema del gobierno estatal porque no ha pagado a los maestros. Ante ello, ofreció un préstamo a la entidad y advirtió que no van a dejarse chantajear. Y reconoce la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no es normal la posición en la que cayó el helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el pasado 24 de diciembre. Funcionarios de la dependencia admitieron que se trató de una caída poco común, ya que se registró de una manera casi vertical. Renuncia la magistrada Yanín Otálora Malasis a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que desempeñaba desde el 4 de noviembre de 2016. En su lugar fue elegido Felipe Fuentes en sesión privada. Y en Estados Unidos, Dámaso López, el licenciado, implicó a Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, en su fuga del penal del Altiplano en julio de 2015. El licenciado también afirmó que los hijos del capo sinaloense se molestaron con el trabajo del periodista Javier Valdés y que por eso fue asesinado. Gracias por acompañarnos en La Ciudad y el Mundo. Mira, este día vamos a iniciar con la información internacional y es que nada menos que en Venezuela la oposición de aquel país ya ha investido unas acciones contundentes en contra de la reelección de Nicolás Maduro. Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado de esta nación en medio de una concentración masiva de manifestantes que están en contra del gobierno de Maduro. Guaidó juró a la Constitución para asumir la presidencia del país durante el llamado gobierno de transición que forzará la salida de Maduro del Palacio de Miraflores. Esta es la información. El jefe del Parlamento de Venezuela, el joven opositor Juan Guaidó, se proclamó presidente interino del país caribeño para presionar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Ante una multitud de seguidores en el este de Caracas, Guaidó afirmó tener el apoyo del Parlamento de mayoría opositora y de gran parte de la comunidad internacional, que considera ilegítimo el segundo mandato que inició Maduro el 10 de enero. Afirman que fue reelegido en mayo en unos comicios fraudulentos. Guaidó, un ingeniero de 35 años, asumió el 5 de enero la jefatura legislativa y dijo estar facultado por la Constitución para ser presidente interino, luego de que el Parlamento invocara la Carta Magna del país para declarar a Maduro ilegítimo y por tanto podría ocupar la vacancia de la presidencia. La justicia, que declaró en desacato al legislativo y anula todas sus decisiones desde 2016, investigará penalmente a los integrantes del Parlamento por la acusación de usurpar las funciones de Maduro. Entendiendo que estamos en una dictadura, llegaron a preguntar de qué era si teníamos el coraje o el valor incluso. Y sabemos que van a haber consecuencias, ustedes lo saben. Estados Unidos, la OEA y 11 de los 14 países del Grupo de Lima dieron el visto bueno a Guaidó. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Maduro anunció que rompía relaciones con Washington. Luego Guaidó pidió a las misiones diplomáticas de todos los países mantenerse en Caracas. México, Guyana y Santa Lucía no se unieron a la declaración a favor de Guaidó.
La Unión Europea urgió en tanto a escuchar al pueblo venezolano. Cuba y Bolivia expresaron su apoyo a Maduro. Guaidó anunció que la oposición se está preparando para hacer una gran marcha en la primera semana de febrero. Por supuesto, este conflicto en Venezuela ha generado reacciones en todo el mundo. En lo propio, el gobierno mexicano analiza la situación en Venezuela. En su cuenta de Twitter, el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, escribió que al momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese país ni con su gobierno. Por su parte, el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que, apegado a sus principios, el gobierno de México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. A través de un comunicado detalló que México coincide incluso con el llamado de la ONU a que todos los involucrados en el conflicto en Venezuela reduzcan tensiones. Decía yo al principio de esta emisión que precisamente la situación en Venezuela había obligado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a pronunciarse, y es que hay que recordar que en la pasada convención de Lima, México fue el único de los 14 países integrantes que se negó a firmar la carta en la que se desconocía la reelección de Maduro dada el pasado 10 de enero después de unas elecciones tan cuestionadas celebradas en el país sudamericano en mayo pasado. Bueno, pues bajo el principio de la no intervención, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había preferido no pronunciarse. El día de hoy, dice, reconoce al gobierno de Maduro, a pesar de ser la única potencia latinoamericana que desconoce la autoproclamación de Guaidó y reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, ante los posicionamientos de los diferentes países, de Estados Unidos, de la Organización de los Estados Americanos y también de la denuncia de la injerencia o de la supuesta injerencia de Washington en la política interna de Venezuela, sobre esta autoproclamación de Guaidó, el presidente de aquel país, Nicolás Maduro, ha decidido romper relaciones totales con Estados Unidos. Este es el reporte de la agencia RT. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra. Bueno, ahí está la denuncia de Nicolás Maduro de una supuesta injerencia de Washington en su política interior. Más adelante estaremos hablando con el diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la dirección del partido 20 Venezuela, Omar González, sobre este conflicto. Mientras tanto, nosotros vamos a una pausa y continuamos.